Vamos en este paso. Ya están cortadas las guardas en cabeza y pie, están colocadas, si tiene su encuadernación va a llevar separador, entonces ya tiene primero el separador o el registro y después viene lo que son las cabezadas falsas. Recuerden que tiene que ir exactito de hombro a hombro, que no les debe de sobrar absolutamente nada, y ligeramente en diagonal la parte de la base. Después lo que hacíamos es que adheríamos las cintillas perfectamente jaladas, ¿no? O sea que no nos quede ninguna burbuja y se adhieren a la guarda, y en donde se le coloca el adhesivo es a la guarda, no se le coloca a la cintilla. Entonces, por eso les comenté que si su papel era delgado, que le colocaran un papel secante entre las guardas, precisamente para que no se les pasara la humedad y que no se les estuviera ondulando, porque obviamente aunque es poca la humedad que le están colocando, sí puede arrugarse, ¿no? Entonces, bueno, en teoría ya lo tenemos de esta manera, y lo siguiente que se supone que hicieron, pues bueno, es el endose. El endose quedamos que es el largo de la lomera menos 1 centímetro, y para sacar el ancho era el ancho del cuerpo del libro entre 3, lo que nos daba lo multiplicábamos por 2 y luego le sumábamos un aproximado de lo que mide la lomera. Entonces el ancho sí, el largo sí tiene que ser exacto, pero el ancho sí lo pueden modificar 5 milímetros o bueno, o sea, como darles las aproximaciones, ¿no? Entonces ahora lo que sigue es adherir el endose. El endose en este caso va a ser de papel, en el siguiente caso, en la siguiente encuadernación va a ser de tela, que va a ser con el tusor. Entonces las encuadernaciones pueden ser los endoses de papel o pueden ser los endoses de tela. Obviamente es muchísimo más resistente un endose de tela que un endose de papel, porque el endose de papel, sea como sea, con el tiempo pues se rompe con más facilidad, ¿no? Pero bueno, necesitamos como saber o tener las dos posibilidades. Lo que van a hacer es que una vez que ya está cortado su endose, van a marcar la mitad, que les sirva simplemente de referencia. Y entonces lo que van a hacer es que van a engomar todo el endose con adhesivo, en este caso va a ser diluido. Entonces, bueno, las marcas, si se dan cuenta, están de este lado porque me van a servir de referencia para saber a dónde adherir el endose. Va a quedar por fuera. ¿Verdad? Por fuera. Va a quedar por fuera, exactamente, va a quedar, digamos, de esta manera. Entonces, coloco el endose. Tienen que trabajar relativamente rápido porque si no también se les seca el adhesivo. Se les seca el adhesivo, ya se dieron cuenta de que quedan burbujas, hay partes que no quedan adheridas y entonces eso no nos funciona. El endose, al ser también una parte estructural, así como las guardas, las tapas y la costura y sobre todo el endose, es lo que les decía, que como la columna vertebral de su encuadernación, ¿no? Entonces, si el endose y las guardas no están al hilo y si están mal colocadas, entonces no nos sirven más que de adorno, ¿no? O sea, da exactamente lo mismo si lo colocamos o no. Por eso es que muchas encuadernaciones de hoy en día, a pesar de que son encuadernaciones de tapa dura y se supone que tienen todos estos elementos, como no los aplican siguiendo, digamos, las normas de la encuadernación, sino simplemente las aplican más como decoración, más que como cuestión estructural, entonces por eso es que ya nacen encuadernaciones muy débiles. Entonces, bueno, precisamente por eso es que tiene que ir al hilo y tiene que estar perfectamente adherido. Entonces les sugiero que tengan un pedacito de algodón o un pedacito de tela, porque bueno, la otra es con la plegadera. El problema es que como es de papel, sí podemos romperlo, ¿no? Entonces con una tela que no pinte, que esté suavecita, con esa nos puede servir como el mismo algodón,
para poderlo adherir. Entonces, con adhesivo diluido vamos a colocarle a todo el endoce. Y recuerden que no nos debe de faltar ninguna sección, ningún espacio. Y nuevamente, del centro hacia afuera, ese sigue siendo como la manera en que trabajamos. Entonces, nuevamente, el endoce. Y entonces vamos a colocar nuestra encuadernación ligeramente salida de nuestra mesa y vamos a calcular más o menos que nos quede a la mitad de la lomera la marca precisamente que nosotros hicimos en un principio. Y vamos a adherir primero perfectamente la lomera y de nuevo desde el centro hacia afuera. Se deben de marcar hasta los cuadernillos, la costura, o sea, absolutamente todo. Para que precisamente no les quede ningún tipo de burbuja. Una vez que ya está adherida esa sección, con los dedos bajamos nuestro endoce. Como tenemos la cintilla, se van a hacer unas pequeñas arrugas o burbujas, es normal, precisamente porque la cintilla nos está agregando en una sección únicamente un espesor que no tiene el resto, entonces obviamente eso va a crear ciertas burbujas. Y luego lo volteo y hago lo mismo. Si se dan cuenta, siempre empiezo del centro hacia afuera. E insisto, tienen que trabajar rápido porque si no se les seca el adhesivo y entonces obviamente les van a quedar burbujas. Si por ejemplo se tardaron, ¿no?, y ya ven que se les secó un poco, entonces es mejor, obviamente no separarlo, sino simplemente levantarlo y colocarle un poco más de adhesivo y ya después tirar el endoce. En encuadernación, tirar algo significa adherirlo. Entonces se tiran las guardas, se tira el endoce y les va a quedar así. Nuevamente, si sus guardas son muy delgadas, les recomiendo que le coloquen papel secante entre las guardas, precisamente, bueno, el papel secante que ya tenían, que no se lo quiten, para que precisamente no les afecte. Esta plegadera es una plegadera de teflón, entonces es muchísimo más suave y por eso me permite como hacer estos, o sea, el pasarla bastante fuerte, a pesar de que está el papel está húmedo. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, se supone que ya tenemos las tapas, ¿no? Las tapas ya están cortadas. Entonces, lo que nos toca ahora hacer es sacar el espesor o el ancho de nuestra encuadernación. Entonces, lo vamos a hacer como lo hicimos en el caso de la encuadernación en rústica. Si recuerdan, en la encuadernación en rústica tomábamos la medida en cabeza y pie por debajo de lo que es la cadeneta, pero en esta ocasión vamos a tomar 3 medidas. Vamos a tomar la de cabeza. Recuerden que tiene que estar bien marcada de hombro a hombro y le ponen de dónde es, si es cabeza, si es pie. Van a tomar la siguiente en la parte media, un poquito debajo de su costura, porque obviamente están de acuerdo que como aquí tienen la costura y tienen la cintilla, va a estar
ligeramente más ancho. Entonces por eso lo toman justo por debajo de donde está su costura, y entonces ahí sacan nuevamente su medida de hombro a hombro, y nos faltaría nuestra última medida, ¿no? Entonces nuevamente hombro a hombro, ¿no? Y en esta ocasión sí vamos a sacar con la regla exactamente cuánto es lo que mide cada una de las medidas que nosotros sacamos. Si se acuerdan en la rústica, simplemente marcábamos cabeza, pie y la trasladábamos, pero nunca nos enterábamos cuánto había medido. En este caso sí lo vamos a checar. Entonces, y aquí sí es súper importante que sean bien exactos. En este caso, está parejito. Todas miden 2.4. Entonces, quiere decir que el ancho del lomo va a ser de 2.4. Entonces, en este caso, bueno, está bastante fácil, ¿no? Suponiendo que este hubiera sido 2.5 y las otras dos hubieran sido 2.4, como la diferencia es solamente de un solo milímetro, si la diferencia es solo de 1 milímetro, me voy por la medida más grande, siempre y cuando la diferencia sea un solo milímetro. Si las tres fueron diferentes, por ejemplo 2.4, 2.6 y 2.5, entonces necesito sacar un promedio. O si al contrario, por ejemplo, esta mide 2.4, 2.4 y esta ya mide 2.6, ahí ya la diferencia no es de 1 milímetro, sino es de 2. Entonces también se saca promedios. Entonces se saca promedios cuando las tres medidas son distintas, o bien cuando hay una diferencia mayor de 1 milímetro entre las diferentes medidas. Para sacar el promedio, ¿qué se hace? Bueno, se suman las tres, ¿no? Entonces en este caso tendría que medir 2.5, 2.6 y 2.4, y lo que me dé lo voy a dividir entre 3. La medida que me dé, esa va a ser el ancho del lomo. ¿Sí me expliqué, chicos? ¿O les queda alguna pregunta? Si todas las medidas son iguales, ese es el ancho. Si hay una diferencia de alguna de ellas, pero la diferencia es de 1 solo milímetro, te vas por la mayor. Si las tres son diferentes, o bien la diferencia entre una medida y otra es mayor a 2 milímetros, entonces sacamos promedio. Para sacar el promedio se suman las tres medidas y se dividen entre 3. Y el resultado, ese va a ser el ancho del lomo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Ese es el ancho del lomo. ¿Cuál va a ser el largo? El largo del lomo pues va a ser exactamente igual que el largo de las tapas. Es decir, el largo del cuerpo del libro más 1 centímetro. Si recuerdan, las tapas medían el largo más 1 centímetro, el ancho exacto. Entonces aquí el lomo debe de medir exactamente lo mismo en cuanto a largo de lo que miden las tapas. Y el ancho, pues ya lo están ustedes determinando. Y lo vamos a cortar en el cartoncillo mina gris. Este se llama cartoncillo mina gris. Si se dan cuenta, es como rugoso, es hasta cierto punto grueso. Hay delgado, hay medio y hay grueso. Entonces este lo pueden conseguir también en las papelerías como la Lozano o el Alumen. Es muy económico, ¿no?
Y este, por ejemplo, lo vamos a utilizar para hacer el lomo. Como el lomo es también un elemento estructural, entonces el largo del lomo debe de ir paralelo al hilo en este caso, del minagris. Entonces, nuevamente tengo que determinar hacia dónde está el hilo. Hasta se marca, no sé si lo alcanzan a ver, que se ven como hasta las líneas, ¿no? O sea, está como muy marcado, sin quererlo, el hilo. Entonces, bueno, quiere decir que hacia acá voy a tener el largo y hacia acá voy a tener el ancho, ¿no? En el caso de esta encuadernación, va a medir 2.4 de ancho y el largo creo que era 16 o creo que era 15, porque creo que esto medía 14 centímetros, entonces creo que era 15. Bueno, no sé, tengo que checarlo. Pero bueno, entonces van a ser la misma medida de las tapas. Y lo cortamos en mina gris. ¿Por qué en mina gris y por qué no en cartón? Bueno, porque tenemos el lomo redondo. Entonces, si cortáramos el lomo en cartón, el cartón no lo podemos redondear. El mina gris sí. Entonces, por eso es que lo cortamos en mina gris, para que después, cuando estemos armando la cartera, podamos darle forma al lomo y le demos esa forma redonda. De otra manera no se va a poder hacer. Entonces, por eso es que lo cortamos en mina gris y no lo cortamos en cartón. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Sobre cómo colocar el endose, cómo sacar el tamaño del lomo y cómo cortarlo, ¿no? Bueno, pues entonces, adelante.